Mediante este video te explicaremos sobre las relaciones internacionales y su relación con la diplomacia. Pero antes de hablar sobre la diplomacia, hay que mencionar en qué consisten las relaciones internacionales. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, las relaciones internacionales es una disciplina de estudio de los asuntos extranjeros y de las grandes cuestiones del sistema internacional en materia política, económica, jurídica y diplomática. En cuanto a su génesis, muchos autores consideran que surgió en el periodo entre las dos guerras mundiales, en el año 1919. Sin embargo, esto no significa que no se haya indagado científicamente con anterioridad sobre la realidad internacional, tratando de comprenderlo e interpretarlo. Pero, ¿en qué consiste la diplomacia? Para definir la diplomacia es necesario hacer de su uso etimológico. La palabra diplomacia se deriva del vocablo griego diploo, que significa plegar. Por otra parte, diferentes autores afirman que en tiempos del Imperio Romano todos los pasaportes, pases para circular por los caminos de Roma, así como los salvaconductos, estaban estampados sobre placas dobles de metal plegadas y cosidas entre sí. Tales permisos metálicos se llamaban diplomas. En relación con la misma idea, puede afirmarse que al correr el tiempo, el uso de la palabra diploma se amplió para nombrar con ellas a otros documentos oficiales, aunque no tuvieran exactamente las mismas características de aquellas placas metálicas plegadizas. Debido a la acumulación de dichos documentos, se hizo necesario emplear a los funcionarios para clasificarlos, descifrarlos y conservarlos. A la acción u oficio de encargarse de tales archivos y diplomas se les llamó cosa diplomática. Complementando la idea anterior, es dable citar la definición de Flaçan, autor de la obra Historia de la diplomacia francesa, publicada en 1811, en el cual define que diplomacia es la ciencia de relaciones exteriores de los estados que tienen por base los diplomas o actos escritos. Pero, ¿cuál es la relación entre las relaciones internacionales y la diplomacia? La relación entre ambas es que su enfoque de estudio es la relación entre dos o más países para llevar a cabo una negociación, además de que ambas tratan de que haya paz entre las naciones. Son el principal protocolo para una mejor interacción entre los estados y una variedad de posibilidades para hablar en sociedad. Historia de la diplomacia. Origen. A lo largo del siglo XVIII, los documentos diplomáticos empezaron a ser aquellos que se referían en exclusiva a las relaciones internacionales. Asimismo, se empleaba la expresión cuerpo diplomático para referirse al conjunto de embajadores, enviados y funcionarios asignados en el extranjero. La primera civilización que desarrolló un sistema diplomático disciplinado fue la antigua Grecia. Se enviaban embajadores y misiones especiales de ciudad en ciudad para transmitir mensajes, avisos o presentes y para defender los intereses de un pueblo frente a los gobernantes de otras ciudades. Evolución inicial. La decadencia de Grecia y el nacimiento del Imperio Romano dieron nuevo sentido al sistema diplomático. Roma instrumentalizó su diplomacia al servicio de las conquistas y anexiones territoriales de otros pueblos. La diplomacia durante el Renacimiento. La diplomacia moderna tiene su origen en el Renacimiento. A principios del siglo XV aparecieron en la actual Italia algunas ciudades, pero ninguna tenía una clara preponderancia y todas temían ser conquistadas por las demás. La mayor parte de los gobernantes de estas ciudades habían llegado al poder mediante la violencia y la astucia, dado que no podían contar con la lealtad de sus súbditos. Estos gobernantes intentaban conservar su fidelidad mediante la conquista y el pillaje en el extranjero. Aunque la diplomacia del Renacimiento fue especialmente violenta y amoral, las ciudades italianas desarrollaron una serie de instituciones y mecanismos que todavía perduran. Crearon un sistema de embajadores permanentes que defendían los intereses de su estado mediante la observación, los informes y la negociación. Cada estado tenía un departamento de asuntos exteriores que analizaba los informes escritos de los embajadores. Se podía acusar a los embajadores en el caso de la comisión de un delito grave como el robo, asesinato,
Es en este periodo que apareció el concepto de extraterritorialidad. Este principio establecía que el espacio físico ocupado por una embajada debía ser entendido como territorio soberano del Estado, al que representaba, y que cualquier persona o cosa que estuviese dentro del recinto de la embajada se hallaba bajo la jurisdicción de las leyes del país representado. La diplomacia entre los Estados europeos. La aparición en el siglo XVII del Estado moderno, identificando como nación-Estado, provocó el nacimiento de las ideas de interés nacional y de equilibrio político. El primer concepto establecía que los objetivos de un Estado debían de basarse en el interés nacional y no en factores personales, como la ambición, la rivalidad, los sentimientos, la religión o los prejuicios. La existencia de grandes potencias se convirtió de forma progresiva en característica principal de la política internacional, aunque desapareciesen pequeños países como ocurrió con Polonia tras los sucesivos repartos de su territorio durante el siglo XVIII. Las grandes potencias intentaban mantener sus relaciones sin amenazar la existencia de sus rivales. Al mismo tiempo, los diplomáticos europeos estaban cada vez más profesionalizados y mejor formados. El lado más sórdido de la diplomacia, los sobornos, las mentiras y los engaños, fue reemplazado poco a poco por un código ético de conductas esperadas y aceptables. El lenguaje de la diplomacia. Hasta el siglo XVII, el latín fue el lenguaje de la diplomacia. A partir de este siglo, el idioma francés se convirtió en la lengua diplomática a causa de la hegemonía francesa en Europa. Su precisión y su uso en las cortes europeas, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, determinó el posicionamiento del inglés como la segunda lengua de la diplomacia. Luego la ONU declara 5 idiomas: francés, inglés, ruso, español y chino. Al redactar tratados o convenios, las partes escogen un idioma, que suelen ser el francés o inglés, para que sirva de base. Funciones de la diplomacia. Función de representación. En la evolución histórica, la representación política constituyó, junto con la función comunicativa, la base de la diplomacia. El diplomático tenía como principal actividad representar a su monarca ante los otros soberanos. Esta representación, originariamente política, se ha convertido también en una representación administrativa. Función de comunicación e información. La función comunicativa resulta decisiva para el desarrollo de los procesos negociadores y la notificación de las instrucciones que deberán seguir los representantes diplomáticos en el desempeño de su actividad. Función negociadora. La negociación constituye el medio esencial por el que discurre la actividad diplomática. Función de protección de los nacionales y de los intereses del Estado. Pero la función de protección, unida a la representación, posee otro destacado cometido: facilitar el ejercicio de derechos o la gestión de actuaciones jurídico-administrativas ante las autoridades del país acreditante. Función de asesoramiento. Finalmente, las misiones diplomáticas ejercen una función de asesoramiento ante sus propios gobiernos, que resulta en ocasiones determinante en la adopción y ejecución de distintas opciones de política exterior. Ejemplo de relaciones diplomáticas. Álvaro de Soto es un diplomático peruano de la ONU que es pieza clave en la construcción de la paz en El Salvador y Centroamérica. En octubre de 1989, el secretario general de la ONU, el señor Javier Pérez de Cuéllar, informó a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para que el gobierno de El Salvador y el FMLN entablaran un proceso de diálogo con el objeto de poner fin por la vía político al conflicto en El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al secretario general que les asistiera en la búsqueda de la paz. Los esfuerzos del secretario general y de su representante personal para Centroamérica, Álvaro de Soto, se orientaron a buscar un formato que permitiera impulsar el proceso de obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, que señaló 4 objetivos del proceso:
Número 1. Terminar el conflicto armado por la vía política. Número 2. Impulsar la democratización del país. Número 3. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. Y número 4. Reunificar a la sociedad salvadoreña. Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes diseñaron una agenda general y un calendario del proceso de negociación que fue firmado en Caracas el 21 de mayo de 1990. El trabajo de Soto demostró que el conocimiento, la preparación y su gran experiencia en asuntos diplomáticos y de relaciones internacionales es la mejor manera de lograr importantes avances en materia de derechos humanos, seguridad, justicia, propiedad de la tierra, reparación. Su mediación como representante especial para el proceso de paz en Centroamérica le llevó a encabezar las negociaciones que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Los acuerdos que ayudó a alcanzar en este proceso no solo contribuyeron a brindar un mejor futuro a los salvadoreños, sino que se convirtieron en un modelo para los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU en todo el mundo. Diferencias entre la diplomacia y las relaciones internacionales. Aunque hay una relación entre la diplomacia y las relaciones internacionales, cabe destacar que hay una leve diferencia entre ambas. Diremos que la diferencia entre estas dos disciplinas estriba en que las relaciones internacionales son consideradas una disciplina académica cuyas relaciones son establecidas entre un Estado y otros Estados, implicando su política exterior. En cambio, las relaciones diplomáticas constituyen el ejercicio del derecho internacional con un enfoque más de tipo político, canalizado mediante los agentes diplomáticos de un Estado acreditante ante un Estado receptor. Esperamos que este video sea de gran utilidad y que hayas comprendido tanto la relación entre ambas disciplinas como las diferencias que las enmarcan. Muchas gracias.